Eh, Ante todo, chicas, agradecer su participación en este conversatorio que está diseñado con mucho cariño para todas las mujeres que trabajan en ciencia, que se vinculan de alguna u otra manera con la ciencia o que quieren desarrollar dentro de su vida un aspecto científico. No solamente ser científicas, sino que todos los días nosotros como personas, como mujeres, estamos diseñando, rediseñando, investigando, resolviendo, haciendo ciencia. Y por esto, básicamente, se plantea este conversatorio Mujer eh, con conciencia, ¿no es cierto?, en la zona macro sur, eh, y también con una mirada desde lo que nosotros hemos vivido, transferir esta información hacia las nuevas generaciones y hacia generaciones que se van a sentir muy empáticas entre lo que nosotros hemos vivido. En esta tarde nos acompaña Silvana Bravo, académica e investigadora de la Universidad Austral de Chile, en la sede central en Valdivia. Ella es investigadora en producción de carne, especialistas en ovinos, ¿no es cierto? Su área de investigación la ha desarrollado con fuerte énfasis en la innovación de productos cárnicos y destacada investigadora dentro del rubro de la agronomía. También nos acompaña Sharon Biscardi, italiana, gran investigadora que se ha desarrollado en la zona centro-sur de Chile su investigación y con un fuerte componente territorial, que al igual que Silvana han trabajado con especies de la zona sur de Chile. En el caso de Silvana con oveja araucana y en el caso de Sharon con tomate angolino. Así que un fuerte aspecto de innovación y territorio es presente. Representando a la Universidad de Aysén, a la Universidad Austral de Chile, sede de Patagonia, también está Merly. Ella es bioquímica de profesión, gran investigadora. Su área de investigación se ha desarrollado y se está desarrollando acá en la región de Aysén con gran éxito en la microbiología de suelo y en las respuestas de las plantas a condiciones de estrés. ¿Y quién les habla? Que en este caso voy a ser la moderadora y orgullosamente establecer algunas conversaciones con mis colegas y grandes amigas también y conversar, chiquillas. Si se quieren saludar, presentar. ¿No? ¿Qué mejor con esa presentación? Nos Súper. tiraste muchas flores. Ah, mínimo, mínimo. Claro, espectacular. Muchas gracias. Esa es mi visión de Agradecida. ustedes, chiquillas. No es nada más ni nada menos que mi visión de ustedes. Chiquillas, No, empecemos el conversatorio. ¿Les sí. tinca? La primera pregunta que se plantea y que hemos dialogado, sin dialogarlo directamente, pero sí ¿cuál fue el motivo de ustedes por ser científicas? ¿Qué las motivó en la vida? ¿Qué las llevó a decir, sí, yo quiero ser científica? ¿Y a qué edad? ¿Eso fue temprano, tarde, las vueltas de la vida? No sé, Merly, cuéntanos cómo fue tu decisión de querer ser científica. Y eso. Buenas tardes. Gracias, Eli, por la invitación. Y un gusto conocer a Silvana y a Sharon. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Merly, te escuchamos estupendo. Sí, ya, porque no las escucho y las tengo así como congeladas las pantallas. Ya, la pregunta que tú hacías, Eli, yo en particular, la verdad que escogí estudiar bioquímica, fue lo que... Y fue un proceso bien interesante, o sea, antes no había pensado en ciencia, ni mucho menos, cuando estaba en el colegio no era para mí el qué iba a estudiar, ni mostré gran interés por la ciencia verdaderamente, solo me gustaban las matemáticas en general, toda esa etapa. Y llegué a la bioquímica realmente por descarte, o sea, no me gustaban las humanidades, sentía que la matemática era demasiado especialista en una sola cosa, y ahí empecé a ver en las carreras de biología cuál era la que más me llamaba la atención, y bioquímica fue la que más me cautivó por la mezcla, tampoco me gustaba la biología pura, la química pura, dije, bueno, esto
me parece que puede ser molecular, ver cómo funcionan los sistemas, y eso fue lo que me atrajo de la carrera. Pero yo no era consciente de a lo que me estaba enfrentando verdaderamente. Entonces cuando entré a la carrera dije, pero es que esto tiene, ¡uf! Y ahí sí me encantó. Y la verdad que fue la elección que tenía que hacer y la pasé, o sea, disfruté mucho. La verdad es esa. Súper. Silvana, ¿tú cómo te enfrentaste al desafío de ser científica? ¿Cuándo lo descubriste? Es que suena así como a Einstein ahí ahora viendo el tema. Pero no, o sea, mira, yo estudié agronomía y yo de hecho tengo un componente, siempre digo que ese es como un plus que tengo, que soy como muy aplicada, soy muy de terreno. Yo de hecho partí estudiando ingeniería y ejecución agrícola, porque la agronomía para mí era muy ingeniero. Entonces yo quería estar en el campo, trabajando, metiendo las manos en la tierra, o sea, y la verdad es que con el tiempo, o sea, haciendo lo que a uno le gusta, la verdad es que me fue bastante bien. En ese llegó el proceso de que la universidad cerró esa carrera y a los mejores promedios de la promoción les dieron la posibilidad de convalidar con agronomía. Entonces nos dieron 2 años más a 10 compañeros a los mejores promedios de la carrera y nos dejaron terminar agronomía. Y nos odiaban los agrónomos porque la verdad es que teníamos mucho terreno, teníamos harta experiencia en campo, muchas horas trabajando, entonces era simpático. Me pillé en ese, o me encontré, mejor dicho, en ese entorno con mi tutor de la tesis de pregrado, ya después que fue mi tutor de la tesis de doctorado y con quien terminé trabajando, o sea que es de alguna manera como el mentor. Y, y la verdad es que me empecé a meter en el tema de los ovinos con él. Así fue como hice la tesis, terminé agronomía, y yo nunca me relacioné así como con la investigación, o sea, él siempre tenía un laboratorio, nosotros sacábamos semen y veíamos semen, pero más allá de empezar a generar una hipótesis y empezar a buscar respuestas a ciertos eventos, la verdad es que no. Me picaba el bichito, pero no era lo mío. Y sin embargo, después nos terminamos la carrera con todo el grupo y cada uno se fue a trabajar. Yo, de hecho, me fui a trabajar al norte, ya no en el área de producción animal, sino que a la fruta. Y en esto salió la posibilidad de trabajar bajo un proyecto. Pájaro Nuevo, la verdad es que igual era tentador porque me daba la posibilidad de comprarme una camioneta, seguir trabajando el terreno y esas cosas. Y ahí aparece el ofrecimiento de mi tutor de entrar a un programa de doctorado. Y yo así como que de verdad fue como una pregunta fuerte porque no me la había planteado nunca. De hecho, muchas de mis amigas o del grupo de mis amigas, ellas tenían algunas muy claro que querían seguir estudiando un posgrado, ya un magíster, un doctorado, pero la verdad es que mi interés no lo era. Yo quería seguir trabajando en terreno. Y fue un cuestionamiento, lo analicé mucho, lo analicé yo, lo analizó mi pareja. Ya en ese entonces, pues no estaba casada, estaba soltera todavía. Y se tomó la decisión de que sí, o sea, que me abría más puertas, de que me permitía especializarme más en el área que me gustaba, que ya en ese tiempo ya era el ovino, ya efectivamente me iba a dedicar a trabajar con ovino. Y se abrió este mundo nuevo de la investigación, pues, asociada primero al posgrado y posteriormente acompañando ahí en proyectos de investigación tipo FONDES y de innovación y otros a mi mentor, le digo yo, a quien le tengo mucho cariño. Sharon, ¿cómo fue tu descubrimiento en la investigación? Tu primer descubrimiento al final. Bueno, nada más agregar que estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes, así que gracias a Eli por la organización de darme esa oportunidad de estar ahí con ustedes. ¿Cómo fue? Yo me sumo a las palabras de Merly. Yo finalmente a los 17, 18, cuando empecé la primera carrera científica, no lo hice con tanta conciencia. Ya yo venía de un colegio de idiomas, así que estaba más en humanidades, digamos, más en lo clásico se dice en Italia. Y había una fuerte preocupación para el futuro, como que la sociedad empujaba qué vas a hacer, dónde vas a encontrar trabajo. En Italia en ese tiempo, tal como ahora, el desempleo era fuerte, así que era una preocupación para quien
empezaba una carrera. Así que sentí que no podía seguir en lo mismo, me preocupaban muchas cosas. En ese momento la cabecita de esa joven Sharon tenía muchas preocupaciones y terminé en una carrera que estaba configurada en agronomía, pero era la carrera de tecnología en alimentos. En Italia en esos tiempos había una reforma que dividió las carreras de 5 años en 2 etapas. Los primeros 3 años tenían al final un examen de titulación, un examen de tesis, para conseguir un título técnico, lo que yo conseguí en tecnología en alimentos, y después se podía como cambiar o seguir la misma línea para completar los 5 años con un título magistral, se dice allá. Acá no aplica, serían los 5 años ya. Y yo cambié de nuevo. ¿Por qué? Porque por mientras me anduve enamorando de cierto aspecto, me enamoré en particular de la microbiología, así que tenemos algo en común, Merly, y de la microbiología aplicada, de la biotecnología, como para dar soluciones. Entonces tuve la oportunidad, gracias a las tutoras que encontré, de aprender mucho, porque los laboratorios empezaban a ser escasos en la carrera, los recursos también. Entonces la verdad es que las tesis, las 2 que defendí, fueron un momento de gran aprendizaje, un momento en que fui súper agradecida a mis 2 tutoras, ambas mujeres, la profesora Lara Ponte y la profesora Olimpia Pepe. Mucho agradecimiento con ella. La verdad fue un percurso de descubrimiento. Yo cuando empecé la carrera, la primera y también la segunda, no lo hice con tanta conciencia, lo hice como explorando, fui una exploradora. Y sigo siendo una exploradora, yo me sigo enamorando de la multidisciplinaridad, de las colaboraciones, que creo que son un poco muy importantes en ese camino. Es cierto, Charo, ¿no? Chiquilla, y dentro de todo este proceso que les ha tocado vivir, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que se han tenido que enfrentar como mujer y como investigadoras? Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral, o sea, ¿cuál ha sido el desafío que ustedes dicen? Esto fue grande, esto fue tremendo. Merly, ¿Puedo escoger más de uno? por supuesto. Yo creo que tenemos muchos, a todas nos han sucedido muchas etapas, yo creo, y momentos difíciles. Yo creo que, o sea, considero que tengo 2 momentos así que me marcaron mucho. Primero fue enfrentar la maternidad con esta carrera, en el medio del postdoctorado, y bueno, todo lo que conlleva el proceso de la maternidad y que no se detiene, o sea, no es solamente esa etapa inicial, no, que es algo que evidentemente continúa para toda la vida y que uno tiene que incorporar en una estructura donde el tiempo es súper escaso. Y todas lo sabemos, ¿no? Que no son las 8 horas que muchas profesiones dedican, y respetable, qué bueno, nosotros en el área de la ciencia no dedicamos 8 horas. Entonces, esa fue una etapa difícil, muy difícil. Mi niña fue prematura, además. Entonces, no fue un embarazo, digamos, normal. Como familia fue complejo el proceso final ya de poder de tenerla. Y bueno, todo felizmente fue llevándose a buen término y salimos adelante, mi esposo y yo, de ese mal momento, ¿no? Que vivimos, y tuvimos mucho apoyo de la familia, tuvimos que traer a nuestras mamás desde Cuba, nos apoyaron un montón cuidando a una bebita de 1 kilogramo que se nos perdía entre las manos. Y fue todo un desafío, y evidentemente en ese minuto mi carrera profesional se detuvo. O sea, mi mente no podía pensar en otra cosa. No, ¿para qué les voy a mentir? Aunque hacía el intento, no era posible.
Y otra etapa bien, bien marcante fue cuando se terminó mi postdoc y me vi sin trabajo. O sea, me quedé sin trabajo, postulando a miles de lugares, o sea, sin parar de postular a proyectos, sin parar de postular a cargos donde apareciera en Chile una oportunidad, yo postulaba. Y no lo logré, no logré continuar el, el proceso o mi inserción en el, digamos, el campo laboral dentro de Chile, y tanto fue así que me fui de Chile. Estuve un año fuera de Chile precisamente porque no encontraba oportunidades de poder continuar mi desarrollo profesional acá. Ya fue súper compleja también esa otra etapa, porque ya además éramos como familia, era una decisión que había que tomar como una beba pequeña con toda esta, pero siempre he tenido el apoyo de mi esposo en estos temas, y él también se dedica a la ciencia, así que somos un dúo ahí dinámico que nos vamos apoyando muchísimo en ello. Él también se quedó sin trabajo, fue un colapso familiar tremendo, así que sí, esa fue una etapa también complicada. Tremendo, Merly, enfrentar la maternidad, un cambio, enfrentar el no tener continuidad, lo que tú amas también, que es la ciencia, y que tú lo dices, esto no es 8 horas de trabajo ni 6 días de trabajo diarias, usualmente son 24/7, o sea, no hay hora del día, y este mismo caso, nosotros ayer a las 12 de la noche conversando las 3 coordinando esto, o sea, y enfrentarse de un día para otro a no tener una continuidad, a una inestabilidad laboral, que tampoco es lejana en la ciencia, que en la ciencia hay una etapa muy presente, más que una etapa, hay una realidad muy presente que, que está ligada a los pocos nichos laborales que presentan los científicos. Y más cuando se termina una etapa en el doctorado o en el postdoctorado, o cuando hay que cambiar de trabajo, también se presentan vacíos laborales muy grandes. Silvana, Es cuéntanos tú. muy complejo, la verdad, Eli. Yo quiero igual rescatar eso que tú decías. Yo siento que es uno de los temas más pendientes que tenemos eh, como científicos, como investigadores, todos y todas en Chile, el tema de poder, de que no cosas. Y ocurre, es transversal, o sea, independientemente del género, pasan estos temas de que se quedan los proyectos, se terminó un proyecto y uno no puede continuar con esa línea de investigación porque no hay financiamiento. O sea, yo creo que es un tema también de un poco de estrategia y quizás proponer otros tipos de financiamientos para que no queden cortadas las investigaciones ni las líneas que uno va comenzando a desarrollar. De hecho, yo en esa etapa, bueno, me quedé sin trabajo, hice clases, estas cosas que uno hace siempre para respirar un poquito, pero solo sacar un poquito la nariz, y apareció la oportunidad de poder trabajar para un proyecto de investigación, un FONDEF, que aprendí un montón, pero me fui de mi línea de investigación. O sea, estuve un año donde cambié diametralmente, o sea, me fui a trabajar con abejas. Yo, Igual. la abeja, qué linda, la miel qué rica, y nada más. Entonces, llegué, me pusieron un traje y me dijeron, arriba, a la colmena. Y yo dije, ¿qué? Sí, 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 pero no era en el laboratorio. No, 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 desde la colmena. ¡Ah! Me picaron aquella bicha, salía toda. En fin, fue toda una experiencia y lo agradezco porque vi otro tipo de proyectos. O sea, a través de esa investigación pude participar de proyectos más aplicados, de otra manera de ver, digamos, temas o preguntas de investigación. Y al final me encantó y el grupo de trabajo era maravilloso, pero no era lo que yo quería hacer. No, entonces ahí fue también como, bueno, vamos, sigamos y avancemos, y por lo menos estoy participando de un proyecto de investigación. Pero vacíos como ellos, como ese, bueno, a todos no, a todas nos han sucedido, me imagino. Sí, definitivamente.
Silvana, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos? Bueno, yo coincido ahí con Merly, el tema de la maternidad ha sido todo un desafío para uno. O sea, porque uno de verdad se tiene que desdoblar, ¿ya? Hay que hacer magia para poder, no sé, hacer vida de familia, ¿ya? Y poder responder en el trabajo, porque es muy difícil. Los niños demandan y no quieren al papá, quieren a la mamá. Entonces, es complicado, ¿ya? Y creo que eso ha sido uno de mis desafíos. De hecho, lamentablemente, tengo que decirlo, mis hijas fueron súper planificadas por eso mismo, ¿ya? O sea, porque tuve que esperar que llegaran como momentos buenos, ¿ya? Laboralmente para poder planificar y decir, ya, ahora sí, es el momento. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y lo otro, igual, tratar de buscar esta estabilidad donde existen pocas opciones, porque a pesar de que yo en mi caso tengo este componente bien de terreno, y después lo complementé con este trabajo de investigación en laboratorio más minucioso relacionado con el tema de los marcadores moleculares en general, asociado a estos parámetros de eficiencia productiva o de calidad de producto. Cuando tú después quieres salir al mundo laboral, eres subvalorado, o sea, ya no puedes salir a trabajar al terreno propiamente tal porque ya partiste en otra línea, entonces te tienes que quedar en una universidad, en un centro de investigación, porque si no, no calza. Entonces, en ese sentido, poder buscar la estabilidad en una universidad es muy complejo. O sea, se tiene que morir alguien para que un joven pueda entrar, o sea, es muy complejo. Y en ese sentido, yo tuve la dicha de que se abrió un concurso académico en la Austral. La verdad es que yo estaba bien donde estaba, pero si tú después empiezas a analizar y buscas estabilidad laboral y permanencia en el tiempo, o que reconozcan tus cosas, tuve que decidir si me alejaba de mi familia o no me alejaba de mi familia. Y lo tuve que hacer, pues, en busca de Claro, beneficio. porque en tu caso también, y como en el de Merly, conlleva movilidad en el territorio. Tú estabas en la Araucanía y te tienes que mover a los ríos. Merly está en Cuba, se tiene que mover a Latinoamérica, a Chile, Ecuador, volver a Chile, en busca también en parte de la estabilidad. Claro, sí. Entonces, bueno, esas son decisiones difíciles, más cuando uno es apegado a la familia. En general, cuesta tomar esas decisiones. Sin embargo, uno le tiene miedo a los cambios, pero sabes que todos los cambios son para mejor. Sí. Ya, Yo qué siempre bueno. digo lo mismo, uno siempre tiene temor al cambio o el tratar de adaptarse, pero no, uno tiene que hacerlo. La verdad es que siempre uno tiene que arriesgarse a nuevas cosas, claramente. Sharon, hablando de movilidad, tú nos ganaste en kilometraje. Mira, Eli, qué bien que mi turno sea después de Merly y Silvana, porque me parece que tocaron puntos bien importantes y que comparto absolutamente, así que a mí me queda como complementar. A esa pregunta uno podría escribir un libro, ¿de qué empezamos? Mi primera actitud es decir, no, hacerme la valiente, no, ninguno, si somos seres humanos, ¿por qué ponerle la etiqueta mujer? No, la etiqueta mujer lamentablemente existe y empieza desde mucho antes del tema de investigación. Empieza desde la primera salida al mundo laboral en Italia. Yo, bueno, tengo dos realidades que puedo reportar, Italia, Chile. Y en Italia me preguntaban, ¿usted tiene 25 años? ¿Piensa casarse? ¿Piensa tener hijos? Y esas eran preguntas en una entrevista laboral. Y uno tiene que decir, no, si yo quiero solamente vivir para trabajar, ¿qué dice usted? Si tiene pareja, eran como preguntas muy que nada que ver, o sea, nada que ver la pregunta. Así que ahí con el miedo. Y sí, tremendo desafío. La ciencia tiene ese vacío en varios países, parece, no solamente en Chile, no solamente en Italia, en donde a uno le da ese miedo a cómo lo hago, no puedo tener el lujo de tener una familia porque no es el momento, Silvana lo ha dicho.
Y ahí hay un empuje fuerte desde la sociedad, en Italia es muy fuerte. A los 30 tú tienes que tener un puesto fijo, tienes que tener un marido, tienes que tener hijos, tienes que tener auto, casa, todo lo tienes que tener a los 30. O sea, es como la deadline, los 30. Entonces uno a los 25 sale de la carrera, 24, quien lo hace más rápido, sale a los 25 de atrás un poquito. Tiene que tener experiencia, al menos 5 años, porque eso lo dicen los anuncios de trabajo. ¿A dónde? No tiene ni un peso, a veces ni para moverte, para ir de región a región, de país a país. O sea, yo creo que este año quizá con todo lo tecnológico tenemos más oportunidades, pero 2010 fue la primera vez que saqué un título como hacia el mundo laboral. No era tan simple, había que moverse, había que tener no sé cuánto tiempo como de prueba sin que te pagaran. Y ser mujer era efectivamente un obstáculo más, porque te miraban así. ¿Qué opina usted? ¿De verdad quiere una familia? ¿Y me quiere pedir después una licencia maternal? Increíble. Y no, claro, eso de moverse, yo me moví 12.000 kilómetros, me parece. Igual son decisiones que dan como ese vértigo, ¿no? Ese miedo, y si me equivoco, porque uno siempre piensa de estar en una zona de confort, a pesar que no es tan confortable, no es tan comfortable, no, porque estás con un trabajo mal pagado, estás en un trabajo precario, no hay ningún mañana asegurado, bueno, no hay, pero tú crees que es una zona de confort, porque por último estás en tu área geográfica en donde naciste, tu capital social, tus amigos, tu familia, y es difícil entender que moverse es importante, que nadie es profeta en su patria, ¿no? Bueno, yo lo hice, me agradezco a la Sharon de los 26 años cuando se fue de su continente, llegó a Chile y bueno, lo que me encantó de Chile, la verdad, a pesar de todo lo negativo que también existe, y sin duda existe y sigue existiendo y nos queda como hasta tarea, sobre todo al mundo científico, lo que me encantó fueron la colaboración entre las personas. Y otro aspecto que quiero nombrar, porque anteriormente nombré a 2 mujeres, pero en realidad la que me pillé en Chile, yo la encontré fantástica, o sea, seres excepcionales. Para mí, italiana, que había ese estándar de que la mujer primero tiene que realizarse, después la familia será a los 40, pero lo tenía que hacer a los 30, todas esas cosas muy jaulas sociales. Llegar a Chile, ver a mi alrededor directo, en el mismo laboratorio en donde llegué, en donde tenía como cogía la doctora Paola Durán, donde tenía el ejemplo de la doctora Jacqueline Acuña, mujeres jóvenes, madres, lo hacían todo, investigaban, inteligentes. O sea, un ejemplo genial. Y ustedes misma que la veo ahora, ¿qué decir? O sea, el contexto es difícil y podríamos hablar de muchos aspectos. La maternidad es uno importante, pero no solamente, el contexto social es difícil para nosotras, pero yo siento que no es una excusa. Yo he tenido la suerte de ver muchas de ustedes y han sido ustedes mi gran aspiración, mi gran inspiración, y ver que efectivamente quizá en Italia se encontraban más excusas. Yo en Chile he visto que eso no es tema, se hace. Es difícil, sí, es difícil. Y eso de la maternidad, aparte de lo que ya nombró Silvana, que me parece no menor, lo que dice Mary, y cómo lo hace uno sin contrato. Yo tuve 2 hijas, y la primera era con un contrato precario, lo que ustedes conocen mejor que yo, entre beca, contrato así, da un horario, una boleta que otra actividad, tomar unas clases, sí, por redondear, porque las despesas son muchas. Y eso impacta mucho, sobre todo lo que es el baby blues, que nadie lo puede negar después de un parto. O sea, ese tema hormonal, esa depresión, esa angustia que nos toca vivir. Y la segunda hija con contrato, o sea, la misma mujer científica, docente, pero con contrato es otra cosa. Agradecida de la vida y de todas sus etapas.
Sí, se nota después, yo coincido ahí con Sharon, uno ve un antes y un después de esa evolución que uno tiene en este proceso de, no sé, pues como dices tú, de científica, ya cuando uno parte con ese contrato precario, de sueldo que se arma de diferentes proyectos, ya, a tener que después tener una hija donde efectivamente las condiciones cambian y tú puedes tomarte tu pre y tu postnatal y poder estar con ella, eso se agradece. Ya, independiente que uno siga trabajando desde la casa y todo eso, o sea, pero uno siempre está, porque al final uno que tiene ese hábito de que ya estás acostumbrada a esa rutina de tener que, ya tengo que contestarle a mi alumno, que tengo que organizar el trabajo con los agricultores, que falta algo en el laboratorio, o sea, ya es parte de uno, ya uno lo tiene en su génesis ya. Entonces, pero sí, o sea, es difícil y a mí, al igual que echaron en una entrevista de trabajo en un centro de investigación, la pregunta fue clara, si tú pretendes tener hijos dentro de los próximos años, así, y tuve que decir que no, porque de lo contrario era obvio que no me iban a contratar, por ser una mujer joven y fértil. Estamos de nombre apellido a eso, esa pregunta indecencia. Sí, o sea, esa pregunta es arcaica, pero sin embargo todavía la hacen. Es lamentable escuchar cómo se castiga al final el hecho de que uno pueda engendrar vida. Porque si independiente que la mujer quiera o no ser mamá, solamente por el hecho de ser mujer y tenga la posibilidad biológica de ser mamá, hay un castigo, porque hay un potencial de que puede ser mamá. Y es sorprendente eso. Bueno, el mundo de la científica está lleno de muchas perspectivas, ¿no es cierto? Mujeres que de muy temprana edad quieren ser madres, formar familia y tener una gran trayectoria en ciencia. Muchas de nosotros, y aquí me incluyo yo, que en realidad no tienen la necesidad de ser madre porque eso se nace con eso o se desarrolla, y muchas de nosotras hemos optado por otros caminos. Y que igual, a pesar de que no queremos ser mamá, nos encontramos con preguntas que vienen con relación a la maternidad, siendo que nosotros tenemos muchas veces más resuelto el hecho de no querer serlo que otra persona que lo venga a consultar. O mujeres que hoy en día están dispuestas a enfrentar la situación siempre y cuando se presente, ¿no es cierto? No lo tienen como un plan, pero si se presenta, súper bien, y desarrollarse como mujer y madre. Chiquillas, yo creo que este es el momento del video. Silvana nos va a compartir un video para que veamos y, y conversemos si esto todavía pasa en la sociedad. Y cuáles son los posibles cambios que nosotros podríamos atribuir a mejorar nuestra sociedad científica, a mejorar nuestra sociedad desde la sala cuna, en el caso de las mujeres, hacia la educación superior. ¿Tú me dices? Sí. Dale. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Chiquilla,
Lo primero, en un mundo tan tecnologizado como el de hoy, en donde para comunicarnos con nuestras familias, nosotras que todas hemos tenido movilidad dentro del territorio, necesitamos sí o sí una tecnología. ¿Qué posibilidades hay reales de disminuir las brechas de género? Esto lo planteo más como un pensamiento más que como una pregunta. En nuestra trayectoria académica se han presentado bastantes hechos, ¿no es cierto? Hechos buenos, hechos malos. Nosotros hemos conocido historias de colegas que realmente han vivido situaciones que nosotros podemos encontrar que pueden ser detestables y que ojalá nunca más se repitan. Y estoy hablando básicamente del movimiento del 2018 de las estudiantes que empiezan, ¿no es cierto?, desde las universidades centrales y que se masifica con los movimientos de género a nivel del país. Pero ¿cómo podemos nosotras, desde nuestras posiciones, también influir en la sociedad para que no se presenten estos hechos como la invisibilización de los roles de la mujer? Y lo planteo desde una vivencia mía y una experiencia. Cuando llego a ISEN, me toca hacerme cargo de la comisión de género de la universidad, cosa para mí y lenguaje para mí que era muy lejano. Ojo, yo vengo del mundo agrícola, en donde el género es un tema que no se toca, o sea, pero se vive en situaciones que están muy presentes, de acuerdo a sistemas que se perpetúan en el tiempo. Sin embargo, en base a todo esto, me toca empezar a visualizar soluciones para disminuir las brechas de género. Y entre esas, un grupo de académicos, al cual admiro tremendamente, plantea la posibilidad de aumentar el número de literatura femenina en los programas de estudio. Pero cuando yo llego a mi asignatura, yo veo que no lo puedo hacer. Porque los autores que tienen mayor relevancia y que realmente pueden ejercer no son mujeres. Entonces, y ahí yo empiezo a ver en el ecosistema científico, educativo, cómo podemos quebrar esas brechas, cómo quizás no podemos hacerlo hoy, pero cómo en 20 años más la otra científica que tiene que reformular el programa tenga la opción de decir, tengo 8 o 9 científicas que puedo citar a través de un escrito, a través de un libro. Y en base a eso, chicas, esa fue mi experiencia. ¿Ustedes han sentido que por el hecho de ser mujer en algún momento de su trayectoria se han presentado obstáculos? Solo por el hecho de ser mujer. Sharon, ¿qué opinas tú? Me preparé a esa pregunta, Eli, y te cuento, porque hay una parte de mí que quiere responderte, no, nunca, sí. Pero analizando, la verdad es que la respuesta es sí, absolutamente sí. Entonces, entre la voluntad de lo que te quiero contestar y lo que quisiera decirte, la realidad es distinta, la verdad. Aparte de los puntos que hemos ya tratado, yo creo que para contestar a tu pregunta, claro, va a ser difícil, también porque parece que hay un saborcito a que ese tema de ponerle ojo a ciertas cosas, parece que algunos se lo toman como decir que no hay ninguna diferencia, entonces no sea, en realidad esas diferencias, esas brechas existen, partamos de esto, partamos del punto cero que sí existe y hay para adelante 20 años para tratar que después en 20 años más digamos, en serio era así, ojalá yo pueda incluir en mi asignatura tu libro, Eli. Entonces nos quedan hartas tareas, considerando que también como mujeres hoy quizás somos un poquito más afortunadas de nuestra abuela. Yo ayer me emocioné muchísimo, vi la publicación de una docente colega que publicaba de su abuelita de 85 años que decidió terminar sus estudios de básica. De verdad escalofriante. Mucha penita, porque la verdad reconozco ahí también mis abuelos que no pudieron estudiar. Mi abuela no pudo, ¿por qué? Porque tenía que estar en la familia, tenía que trabajar y ser madre, y ni siquiera se le reconocía que era trabajadora. Eso, un deber porque necesitamos más plata.
pero tú eres madre, eres dueña de casa. Entonces yo siento que hoy día puedo decir que soy más afortunada de mi círculo de antepasado, no sé ustedes, pero yo recuerdo que ella, aunque no tenía el lujo, porque era un lujo, ni siquiera era un derecho para las mujeres antes de haber aprendido a leer, de estudiar, ella aprendió solita. Y ayer vi esa abuelita que quiso terminar sus estudios, la verdad, escalofriante. 85 años y nos enseña la vida a todos, o sea, que nunca es tarde. Pero hay que empezar de reconocer, de reconocer. Yo voy a contar algo pequeñito, después les dejo a mis colegas. Cuando volví de mi maternidad, la que sí, pude tomármela como maternidad porque tenía un contrato, quiero insistir sobre ese punto, yo volví con mucho entusiasmo, extrañando mi trabajo. Yo tengo que reconocer que en ese tiempo tampoco me lo tomé como un descanso total, porque para mí el trabajo genera endorfina. O sea, yo creo que ustedes comparten eso como investigadora, eso de estar siempre pendiente, de escribir, postular, nos genera endorfinas, no, lo hacemos porque nos gusta, no porque hay compromiso académico, obligaciones, uno lo hace porque le gusta, porque es lo suyo. Así que de repente yo me confundía en que en algunas cosas no podía porque el contrato dice que estás en maternidad. Volví con mucho entusiasmo a mi lugar de trabajo y me pilla un colega que le tengo mucho cariño y respeto, que me manda un chiste y dice, nosotros estamos tan cansados y tú vuelves de las vacaciones. Perdón, ¿qué? Entonces sí, sí pasa. Y no pasa porque la gente quizá no tiene conciencia de esto, ¿ya? Cuando todos los colegas dicen que el 2020 fue muy difícil para todos y que, claro, sí, fue muy difícil para todos, sin diferencia, cada quien en su realidad, ¿no? El cuidado compartido de los hijos. Yo tengo la suerte de tener una familia funcional, así que le pregunté a mi marido, en el cuidado de los hijos, ¿estamos los dos de la misma forma? Su primera respuesta fue sí, y yo también lo veía así. Y después le hice la segunda pregunta, en los primeros 2 años de vida, ¿estamos los dos de la misma forma? No, él dijo que no, y tiene razón, no es así. No es así, no estamos todos en la misma. Pero yo siento que no tenemos derecho a queja. O sea, a pesar de todo, siempre el momento de agradecer, ¿ya? De agradecer, de mirar al lado, de mirar a la abuelita, por ejemplo. Entonces yo creo que para el futuro, lo que nos queda como plan de trabajo, principalmente la empatía. Cuando uno mira solamente a sí mismo y mira solamente su cansancio laboral, a la colega que está volviendo después de haber parido y le dice que tomaste vacaciones, ahí no es una mala persona esta, pero claramente la empatía es como un músculo. Y yo creo que queda entrenamiento, hay que entrenarse. Y el otro aspecto parte de nosotras mismas, ¿ya? Cuando nos ponemos ese papel de supermujer, yo lo puedo todo, voy a estar en todas las cuestiones, investigación, docencia, extensión, familia, segundo trabajo, etcétera, etcétera. Y yo este año empecé una psicoterapia pensando en lo que yo me estaba exigiendo como mujer. No va a cambiar, siempre me voy a sobreexigir porque soy así, es mi masa. Pero el tema es también, ojo con las demás. Estamos en etapas distintas, hay momentos en que sí, como tribu de mujeres somos un empujo, ¿no? Entre apoyarnos, empujarnos, motivarnos, pero a veces uno tiene que tener ojo y delicadeza también, ¿cómo se dice? Y ser delicada también con la otra, y entender que quizá no es el momento. Y de repente una dice, ¿y cómo? Yo me he pillado con muchas buenas mujeres, productivas y todo, pero se ponían desde ese nivel de cómo yo pude, y si yo pude, y si yo pasé por esto, eso no aplica. Entonces, no, Sharon Biscay, no lo haga. Y no lo haga nadie más. Eso no se hace. Entonces, ahí yo creo que ese es un punto principal de donde empezar ese trabajo. Empatía y tratar de no reflejar los logros y las etapas en los demás. Entender que somos todos distintos y el momento de vida distinto. Oh, tremendo lo que dice Sharon.
y llega en tantas áreas, ¿no es cierto? Merly ha, La ha, verdad ha que sentido, después de lo que dijo Charo, muy poco que aportar, o sea, concuerdo más que un 100% con ella. A mí me sucedió, o sea, mi abuela también, o sea, mi abuelita llegó hasta sexto grado. Entonces, yo recuerdo, para mí mis abuelos fueron súper importantes en mi niñez, fueron ese empuje, mi mamá también, pero yo siempre estaba con ellos. Entonces, mi abuelita me decía, tú tienes que estudiar porque yo no pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces, fíjense qué cosa tan, también que yo viví siempre con esa historia de que yo podía, yo tenía y tenía la oportunidad también. Entonces, fíjense cómo se van dando las cosas, que es un poco lo que decía Sharon. En este minuto, evidentemente, estamos mucho mejor que nuestras abuelas, indiscutible, pero no por ello debemos decir que el problema no existe, el problema permanece. En otro contexto, con otras situaciones, como las que hemos conversado ahora, y tenemos que adaptarnos a ello y verlas, no hacer ojos ciegos a las distintas realidades, que es otra cosa bien interesante que decías tú, Sharon. No todas tenemos las mismas realidades, y esas comparaciones a veces son bien fuertes y no ayudan, no ayudan para nada. Yo concuerdo contigo en que la empatía es un factor que nos está, digamos, jugando en contra, no solo en estos temas, sino en todos, digamos, los temas sociales que además ahora están surgiendo así con mayor fuerza. Ponernos en el lugar de otro es muy difícil, y si logramos eso, ya eso es tremendo paso de avance. Y la otra cosa con relación a tu pregunta, Eli, qué interesante eso que te sucedió. Yo no me había puesto a pensar nunca si yo tuviera que buscar, me quedé pensando en lo que tú conversabas, alguna literatura de bioquímica, de microbiología, un texto completo hecho por mujeres. No lo tengo ahí a mano, de verdad que no. Es súper complejo el tema si uno lo enfoca así, ¿no? Yo sí siento que, si bien la universidad es un espacio para terminar de empoderar a las estudiantes y igual a las personas que trabajen en general en la universidad, pero es una etapa final. Entonces yo creo que tenemos que ir al inicio, primero desde la casa, porque educamos en la casa. Ujú. ¿Qué valores estamos transmitiendo a nuestros niños y niñas, a los dos, y en los colegios? O sea, desde chiquititos esto tiene que partir, y yo creo que así es que vamos a poder generar como una conciencia social, ¿no? Y una cultura en relación a este tema. Y tanto niños como niñas tienen que ser educados en este tema para precisamente en etapas posteriores, ya en la adultez, bueno, evitar ocurran estos procesos de discriminación o eso que te sucedió a ti, pero que muy bien, mucho chiste y todo, pero es desagradable que sucedan, y como ese, cuántas historias por ahí no, no habrá, ¿no? Entonces yo siento que son como distintas líneas en las cuales tendríamos que, como sociedad, avanzar. Ujú. súper Me importante lo que parece que hemos avanzado mucho, pero nos queda harto todavía. Súper importante lo que tú planteas, Merly, porque de hecho las primeras brechas que se ven son en la sala cuna, en donde los mayores grados de atención son hacia los alumnos varones, hacia los niños, versus a las niñas, donde las niñas son más autónomas. Entonces, eso en preescolar. Ya cuando entras a la etapa de básica, usualmente el estímulo en el área de las matemáticas está ligado a los hombres y versus a las mujeres hacia carreras asistenciales, o sea, que cuide, que, que, pero las matemáticas, que trabajen en el lenguaje, pero las matemáticas, la ciencia se van orientando hacia los varones. ¿Y qué rol tiene la sociedad en eso? Muchísimo. Tú mismo lo planteas. ¿Qué resulta de todo eso? Resulta que la tasa más baja de mujeres está en el área de la ingeniería. Entonces, cuando uno va viendo las ingenierías incluso más duras, ¿no es cierto? Las civiles industriales, las civiles electrónicas,
son 2 mujeres por generación, de 60 hombres, son 10 mujeres de 120 hombres. Entonces, la escolaridad en sí es un proceso en donde hay que enfocarlo, ¿no es cierto? Y visualizarlo con la integración, ¿no es cierto? Con la equidad de género, en entender que no suborientar a que el niño tenga que ser más matemático versus la niña. No, al contrario, entender que ambos tienen que desarrollar todos sus potenciales y poder ser lo mejor, entregarle lo mejor a ambos y a ambas herramientas dentro del sistema educacional. Silvana, nos quedas tú. Bueno, para complementar a lo que ustedes dicen, porque la verdad es que han dicho mucho en relación a estos obstáculos que hay o estos estereotipos que se van creando desde las familias, porque hay familias que son muy conservadoras y sobre todo, por ejemplo, en el área que trabajamos nosotras, Eli, que está relacionado a un sector agropecuario, o sea, al mundo rural, donde el hombre es el que trabaja, ¿ya? Y la mujer es la que está en la casa. Entonces ahí hay un gran estereotipo que romper. Entonces, ponte tú, cuando uno sale a trabajar, la primera dificultad que tienes cuando llegas a hacer transferencia a un grupo de agricultores, te das cuenta que la mayoría son hombres, ¿y qué le va a enseñar una señorita chiquitita que viene a trabajar con animales? Entonces, como complejo el desafío. Entonces, pero ahí, o sea, uno, ¿qué es lo que hace? Al final, tú tienes que demostrar con tus capacidades, siendo lo más, no austera, pero lo más precavida posible en las recomendaciones, para que la gente empiece a creer que efectivamente tú tienes el conocimiento y tienes la experiencia para poder transferir esos conocimientos que ellos necesitan para mejorar sus sistemas productivos. Entonces ahí uno tiene que como que hacérselas de valiente, armarse de más fuerza para trabajar con los animales y tener que también adoptar un vocabulario completamente distinto para poder que ellos te entiendan de forma simple lo que tú quieres transmitir. Entonces ahí uno cambia completamente este lenguaje que uno tiene, no sé, con los alumnos o en el mismo laboratorio cuando ya empezaste y estás tratando de elaborar un paper con tu grupo de trabajo. Son como cosas distintas que uno tiene que ir adoptando, esas habilidades que son difíciles. Son habilidades que son difíciles de ir adoptando para poder insertarse en este mundo, como te digo yo, más bien rural o agropecuario, donde las brechas del género son aún más marcadas. Pero se logra. Yo digo que uno cuando le gusta lo que hace, ya uno tiene cabida sin ningún problema. No hay límites, exacto. No hay límites. Es impresionante eso. Sí, yo por eso siempre digo que hay que potenciar de que las niñas, a mí me gusta mucho este programa de Explora, el que uno empieza a hacer estas charlas en los colegios. Yo siempre elijo el colegio rural más lejano, en la comuna a la que nunca he ido, así lo más extremo posible. Y es increíble cómo te das cuenta que la profesora de ciencias, que es la que generalmente busca este tipo de actividades, trata de potenciar a sus alumnos y los tiene súper bien identificados. Entonces, tú vas generando en esa niña un bichito de que, bueno, si ella lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Entonces, hay que generar ejemplos. Uno tiene que vincularse, tiene que darse a mostrar, pues hay que venderse, si no queda de otra. Ese es un rol de la mujer hoy en día, tiene que ser básicamente un referente en lo que hace para abrir las puertas a otras niñas que vienen en camino, a otras adolescentes y a otras mujeres que están ahí también esperando su oportunidad, ¿no es cierto? Y bajo ese contexto, chiquilla, se genera la última pregunta. ¿Cómo estimular esta participación de las niñas, de las jóvenes mujeres, de las niñas, de las jóvenes y las mujeres en ciencia, pero desde el punto de vista de nuestro territorio? Nosotros estamos en las condiciones, bueno, empezamos por Charon, que está en la zona, en la región más pobre del país, que es la Araucanía, donde los índices de pobreza realmente son impactantes, las condiciones, ¿no es cierto?, socioeconómicas de gran parte de la población hacen que se viva de una manera muy precaria en ciertos sectores. Después en Valdivia las condiciones climáticas inherentes de la zona ya empiezan a cambiar fuertemente, ¿no es cierto?, y se hace más difícil aún el trabajo en ciencia durante todo el año. Y cuando llegamos a la región de Aysén, o sea, nosotros tenemos nieve hasta en verano. Entonces,
Pero ¿cómo hacemos esto? Desde este punto de vista de ser, de estar en regiones con condiciones muy particulares y motivar a las chicas que entren a la ciencia. Que, ¿cómo podemos? Sé que no vamos a tener la respuesta aquí. Sé que es muy difícil porque es una respuesta muy conjunta de varios actores de la sociedad. Pero ¿cómo nosotros podríamos apoyar esa iniciativa? No vamos a tener la respuesta completa, Claro. pero sí podemos tener una parte de la respuesta, y Silvana lo estaba diciendo desde el ejemplo, absolutamente. El primer punto yo creo es que hay que ponerse la camiseta. Entonces, desde lo que puede hacer uno como ejemplo, ¿no? Romper estereotipos también, eso que sí, soy Silvana y estoy en terreno y le voy a enseñar a ustedes que son hombres y que, listo, rompiendo estereotipos y estereotipos que también que vienen desde antes, ¿no? De que principalmente es el hombre que tiene que tener el sueldo más alto, que el que trae la comida a la mesa, ¿no? Mostrarle a los hijos, mostrarle a los nietos, a los sobrinos, al público general, que no es así. Yo como mujer me puedo tomar mi empoderamiento, mi independencia, y es natural, ¿ya? Es obvio, es algo que se puede hacer, es lo más normal que se puede hacer. Y hacerle entender también que bueno que nombraste el programa Explora, que es una herramienta poderosa en que yo creo que todas siempre hemos participado con mucho entusiasmo y firmamos a sangre que será así hasta que llegue la invitación de Explora, va a ser así, porque es un programa que de verdad necesita nuestro apoyo, nuestro empuje como investigadoras, y que efectivamente llega con un mensaje muy fuerte. Muy bien que te vayas al pueblo más lejano, a Silvana, genial, te hace honor. Es justo, porque a esa niña hay que decirle, yo pude, también tú puedes. ¿Y cuál es la experiencia? Porque también nosotras llegamos con una experiencia interesante, que yo no pude desde que mi papá tenía todas las facilidades de pagarme todo. No, fue una experiencia con sufrimiento, de repente, entre una beca a la otra, perder la beca, perder el trabajo. Una experiencia de vida, ya, vida. La vida es difícil de repente, la vida es desafiante. De repente uno se encuentra en etapas en donde se juntan cosas. Entonces hay que hacerle entender a los jóvenes que sí, la pobreza es parte de esas cosas, pero la educación es una herramienta para salir de esa condición, que no por haber nacido pobre se tienen que quedar ahí para siempre, no por ser una niña de población lo único que le queda es embarazarse a los 15. No, ella tiene todo en su poder, ¿ya? Y lo puede hacer. ¿Va a ser fácil? No, no. Pero hay que hablarle fuerte, claro. No va a ser fácil, pero tú puedes. Ámate, agradécelo. Mañana va a ser muy agradecida de tus esfuerzos, tus únicos esfuerzos. ¿Listo? El ejemplo nomás. Y eso, sacar las etiquetas, que sea de niño, sea de niña. Yo creo que hoy en día a mucho establecimiento de educación parvularia le debemos las gracias. Yo en mi caso sí le debo las gracias que tengan lenguaje inclusivo. Hablo del Jardín Ufroé. Muchas gracias por el lenguaje inclusivo, por eliminar a la muñeca el apellido, eso es de niña. De hecho, mi hija me sorprende desde los 2 años, y ella es muy habladora. La chiquitita no tanto, pero la primera es muy habladora. Y desde los 2 años dice, eso es de niño y de niña, eso es de niñas y de niños. Es como que siempre lo tiene muy instaurado. Entonces yo tengo toda la esperanza que algo se está haciendo y que todo lo podemos hacer. Vamos equipo. Silvana. Bueno, yo soy una convencida de que hay que mostrar lo que hay, o sea, y mostrar, ponte tú, a estos colegios. A mí me gusta mucho este tema de Explora, y principalmente enfocado en niños pequeños, ya, porque ahí es donde uno empieza a gatillar. Ya, a mí no me gusta, por ejemplo, es algo personal, ¿eh? Pero yo tengo esa apreciación, he ido variando de hacer charlas desde niños muy pequeños a niños más grandes, y los más grandes ya como que están en otra onda, tienen otro switch, como que no te pescan. En cambio, esa edad donde estás entre, no sé, el tercero básico y el quinto, ya que todavía estás ahí,
ellos sí son muy receptivos, son una esponja, están nacidos de mucha información. Entonces tú, en palabras sencillas, porque hay que hablarle en un lenguaje completamente distinto, aquí viene de nuevo este tema del lenguaje que uno tiene que ir adoptando de acuerdo al público objetivo, de verdad uno marca, yo creo que marca etapa. Entonces la idea es llegar con información, porque no todos tienen acceso a la información, ¿ya? Y hoy en día estas nuevas generaciones donde ya tenemos el internet y hay redes sociales, a mí me sorprende cómo muchos alumnos, y yo lo veo ya por mis mismas asignaturas, de que los chicos no saben buscar y tienen acceso a mucha información, no saben buscar, no saben filtrar, ¿ya? Y pensar de que todavía estas brechas de la tecnología, el acceso a internet, hacen que gente que verdaderamente tiene este bichito de seguir buscando respuestas o querer conocer más cosas, no lo puede hacer por eso. Entonces yo creo que ahí viene este tema, a mí me gusta mucho el tema de la transferencia y la vinculación, esa es una rayadura que tengo, la verdad es que me gusta mucho, porque no sirve de nada si uno está en el laboratorio y después no lo transfiere, o sea, ¿de qué sirvió que estuviste buscando el gen de, no sé, pues yo trabajaba con unos genes de prolificidad, si después no se los transferías a los agricultores? Claro que tienes que saber a quién transferírselo, porque no podéis llegar y pasárselo a cualquiera, pero ese es mi objetivo, o sea, es algo que me motiva, el poder buscar y complementar este tema de la investigación y una fuerte aplicación en el campo, para que efectivamente hayan cambios dentro de mis agricultores. Eso es mío. Merly, tú trabajas harto con Explora en la región de Aysén. Recuerdo ver fotos de Cochrane con el programa Explora. La territorialidad acá es muy distinta. Acá uno se puede demorar 2 días en llegar a una zona extrema y en invierno 3 días. O puede que no se movilice una persona por las condiciones climáticas. El recorrido que uno en la zona más sur del país, pasado Puerto Montt hacia arriba, demora 1 hora, acá fácilmente puede demorarse 3 horas por la situación de los caminos. Pero ¿cómo crees tú, Merly, que se pueden cerrar estas brechas, ¿no es cierto? Y abrir camino hacia más mujeres científicas, hacia más niñas que quieran hacer ciencia y que también no les cueste tanto, porque esa es nuestra labor como mujer, ¿no es cierto? Que también lo que para nosotros nos costó, a la que sigue más adelante no le cueste el doble o no le cueste lo mismo, sino que simplemente tenga un camino más pavimentado. Claro, sean otros los desafíos, que es lo que uno espera. Van a encontrarse con problemas, pero que sean otros. No los mismos que nos sucedieron a nosotras, eso sería lo ideal. Yo concuerdo con Sharon y con Silvana. Me encanta escuchar hablar a Silvana del tema de vinculación, de verdad que lo vive, así como en todas las dimensiones. Pero concuerdo con ellas, por ejemplo, Explora es una de las herramientas que más disponible tenemos en la comunidad científica y yo creo que deberíamos aprovecharla mucho más, ¿no? Siento que la tenemos que aprovechar más de lo que lo hacemos. Yo, en mi experiencia, en particular en la región, o sea, yo sabía que existía el programa Explora. En Santiago no participé nunca en ninguna actividad de Explora. Y cuando llegué a la región tuve la oportunidad de conocer el equipo de Explora que radica acá en la UASH, y para mí fue maravilloso porque compartir con ellos, ver todo lo que hacían, y ahí me involucré y ellos me dicen, vamos a Cochrane, nos fuimos a Cochrane. Vamos a Chile Chico, vamos. Entonces hicimos una ruta de la ciencia, charlas en colegio, o sea, son desafíos tremendos. Me aterroriza cada vez que voy a enfrentarme a la comunidad. Porque digo que me van a preguntar. Bueno, no importa lo que pregunten, ahí estaremos si es posible darle la respuesta, si no, bueno, no sé y listo, no hay problema en ello. Pero ese proceso en el buen sentido, ¿no? A la comunidad en general, no solo a la comunidad escolar. Yo creo que en regiones se vive mucho más cerca esa relación entre universidad y comunidad.
en Santiago yo no lo sentía así. La verdad que nunca me puse a pensar en ello, y estar en la región de Aysén me ha enseñado mucho. He aprendido muchísimo en ese sentido, y hay que hacerlo, hay que visibilizar el trabajo, hay que ir a la comunidad a hacer charlas con en las comunidades escolares también. Coincido con Silvana que mientras más pequeñitos, más fácil es de entusiasmarlos con estas cosas. A veces nos han propuesto, bueno, hacer actividades, y yo digo, pero son muy chicos. Una vez hicimos una actividad con niños de segundo básico, y decían, madre, pero se nos van a aburrir. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le contamos? Y bueno, nada, siempre hay algo que se puede hacer. Al final terminaron los niños y las niñas dibujando un ácaro que vieron por el microscopio. Imagínense ustedes. Y eso les fascinó, y yo pensaba que ¿cómo eso les va a fascinar? Claro, no lo han hecho, no lo han visto, no. Entonces, cosas muy simples son bien importantes en esas etapas. A veces uno se hace mucho problema pensando en experimentos y cosas muy complejas, cuando los niños son simples, son lineales, son simples, y mostrándole cosas así de observación, yo creo que uno los puede enamorar mucho, ¿no? En ese sentido. Me ha pasado con mi hija también. Se nos pegó la Merly. El tema interesante sí que les sea más fácil la llegada con ellos. Merly, tocaste un tema súper importante, y quizás al momento de cierre, a las palabras para dar el momento de cierre, que es la importancia de las universidades en las regiones. Nosotros estamos mandados a responder a las necesidades regionales, tanto las universidades que están en la región de la Araucanía como de los ríos, ¿no es cierto?, y las universidades que están acá en la región de Aysén. Nuestro principal compromiso, ¿no es cierto?, es otorgar soluciones científico-tecnológicas para contribuir a esta sociedad, ¿no es cierto?, sacar profesionales de primera línea para contribuir a la región, para contribuir al país y contribuir a la sociedad. Qué tremendo cuando uno lo ve y escucha a Merly y siente el sentido de explorar, comparando una región metropolitana versus regiones. Yo lo viví también, a mí me tocó ir más allá de Pucón a hacer clases de explora, cerca de Villarrica también, y es tremendo, es tremendo cómo los ojos de esos niños se abren al escuchar algo que nunca habían dimensionado en su vida. Cuando uno al principio me tocó hacer charlas de cambio climático, y ellos sabían muchas cosas, pero no sabían cuál era el impacto real que podía tener, porque habían escuchado de todo. Pero cuando un científico va y se lo dice un científico, tiene otro contexto, tiene otro peso. Es que llegan a la casa y es que a mí el científico me dijo eso. Y qué importante que eso lo hagan mujeres, para que vean que las mujeres también lo hacen. Es importantísimo. Mira, yo recalcar una última cosita ahí para complementar. Mira, sí, yo creo que dentro del rol que tienen las universidades, que tú mencionaste muy bien en esta formación de este capital humano de alto nivel, ¿ya? Lo malo es que dentro de las mismas universidades, a pesar de que todos tienen estas líneas de las áreas de vinculación, ya te lo digo yo porque estoy ahora como encargada de la unidad de vinculación en mi facultad, sigue estando el problema de que a pesar de que tú tienes que cumplir con actividades de vinculación, estas no son muy valoradas dentro de la universidad, a pesar de que están establecidas en estos protocolos, ¿ya? De extensión y vinculación y todo lo contrario. Entonces, en el momento en que efectivamente las universidades valoren más esas actividades de vinculación, ten por seguro que el rol de la mujer o de otros entes importantes o muchas otras investigaciones se van a conocer, porque obviamente es difícil compatibilizar el tema de la docencia, el hacer investigación y además tener que hacer vinculación, o sea, porque te tienes que mover de tu unidad de confort, pues como delante salió este tema. Entonces,
Y si no es valorado por tu universidad, donde tienes, no sé, un convenio de desempeño, o tienes que cumplir con ciertas actividades muy definidas, es difícil. O sea, tienes que priorizar. O sea, ahí ya viene lo urgente, lo importante. ¿Qué es lo Entonces, primero, el huevo o la gallina? exacto. Entonces, en ese sentido, las universidades también tienen que jugarse por una estrategia donde efectivamente se pueda compatibilizar mejor y valorar esta vinculación que se pueda hacer tanto a nivel productivo como a nivel de colegio o en las diferentes áreas que tenga de acción la universidad en general. ¿Ya? O sea, Ahora, falta eso todavía. Yo veo difícil, ya a pesar de que en la universidad hoy en día se está trabajando en valorar estas diferentes actividades de vinculación que existen, todavía en la promoción académica no se ve reflejado, por lo tanto eso no es una motivación ya que respalde el quehacer que tiene que desarrollar cada funcionario, no decirlo académico. ¿Ya? ahí va Porque a otro tema más profundo, que es la valorización de los distintos tipos de currículum dentro de la universidad, que de las carreras académicas, ¿no es cierto? Exacto. Hoy, chiquillas, tremenda conversación la de hoy. Un orgullo haber podido contar con ustedes, me siento realmente privilegiada y con cada una de ustedes, y lo digo porque yo con cada una de ustedes me vinculo haciendo ciencia. Ustedes son parte de mi red de, de apoyo científico y que sin duda alguna, cada vez que me llama Sharon, sé que es por un proyecto y como que se me abren los ojos y sonrío, o me llama Silvana y yo digo, ¡ah! Se viene algo, vamos a postular algo, o cuando Merly me llama o me dice algo y digo, oh, tengo que ir a terreno. Entonces, es tremendo. Las redes entre mujeres hoy en día son mucho más visibles que antes, y agradecerles, chiquillos, chiquillas, por esta participación, por su constante motivación en ciencia y por ser referente en lo que hacen. Me llenas con halagos, no sé qué decirte. Sí, no, tremendo, Eli. Muchas gracias a ti. Sí, gracias a ti, y tú te pasaste, fue una tremenda conversación, fantástico, que tuviste la energía de pensar de organizar algo así. Exacto. Gracias. Sí, Y eso son tus redes y las estás compartiendo, así que también eres una persona de amor, porque me estás compartiendo tus redes más preciadas, y fue un gusto conocer a las colegas. Yo creo que podemos armar una colmena, Merly, para quedar en tu tema. Vamos. Sí. Bueno, chiquillas, yo igual el día de ayer les envié una invitación patudamente, dando a conocer el correo de cada una para que se forme esa red, ¿no es cierto? Para que puedan conversar igual de manera aislada, Sharon y Merly, porque trabajan en bioquímica, si se da la oportunidad, o Sharon y Silvana. Entonces, eso, demos por cerrado el conversatorio y mil gracias por todo. No, gracias a ti, Eli, por la invitación, de verdad. Un gusto de poder haber compartido. A ver, no la conocía, Charo la conocía de allá de la universidad, en la UFRO, cuando estuve yo, pero tenemos tanto en común, además de tener a la Eli. Así que un abrazo a todos ustedes. Qué bueno, chicas, un gustazo siempre. Un tremendo gustazo, un abrazo a todas.